En este tercer vídeo, en el que estamos explicando los primeros pasos con DEPC++, vamos a dedicarnos a estudiar los errores que se pueden producir durante la compilación de un programa y cómo DEPC++ muestra esos errores, la información acerca del error detectado y cómo se debe actuar para solucionar esos errores. Además de los errores de compilación, que a fin de cuentas serán los más sencillos de corregir, aunque inicialmente al programador novel le puedan parecer sumamente complicados, esos errores de compilación se resolverán con la experiencia de una manera bastante rápida y nos enfrentaremos entonces a errores bastante más serios, como son los errores que se producen en tiempo de ejecución y los llamados errores lógicos, que normalmente no hacen que el programa detenga su ejecución, sino que se manifiestan en situaciones indirectas porque los programas muestran resultados incorrectos o no realizan acciones que deberían realizar, y eso se debe muchas veces a utilización equivocada de identificadores, o sea, equivocamos un identificador por otro y creemos que el programa está calculando utilizando un dato y en realidad está utilizando otro diferente. Y esos tipos de errores son bastante más difíciles de encontrar. La experiencia, después de todo, será siempre la que nos ayude a solucionar todos estos problemas. Pero bien, para empezar vamos a descartar este programa que nos sirvió de ejemplo en el vídeo anterior. Para eso simplemente le vamos a decir archivo y como no queremos guardarlo, quiero decir, no queremos mantenerlo en el editor, le damos simplemente a cerrar, con lo cual se nos queda la parte de edición vacía y cargamos el nuevo editor, un nuevo elemento. Para eso abrimos el proyecto o archivo y vamos a abrir el el fichero pitágoras.cpp. Este fichero contiene el programa que calcula la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de la longitud de los lados y puede encontrar su descripción en otros vídeos de la asignatura, además de en los apuntes. Bien, lo primero que vamos a hacer es compilarlo para asegurarnos de que todo es correcto. Utilizamos el icono de compilación y debería dar un resultado correcto a la hora de compilar y podemos probarlo para ver que efectivamente funciona. Le damos a ejecutar y en el momento que nos pida la longitud de los catetos vamos a decirle que la longitud del primer cateto va a ser 3, Enter, longitud del segundo cateto 4, Enter, con lo cual 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, 9 más 16, 25, la raíz cuadrada será 5, nos debe decir, como vemos, que la hipotenusa vale 5. Bien, vemos que con unos valores controlados el resultado es el esperado. Podemos seguir haciendo pruebas y de hecho, una vez que el programa compila correctamente, no quiere decir que funcione, simplemente que compila, que no tiene errores sintácticos. Debemos diseñar para todos los programas que realicemos una batería de pruebas que nos asegure que el programa hace realmente lo que debe hacer, que a datos correctos de entrada proporciona datos correctos de salida. Vamos a seguir probando y podemos utilizar los datos que puede encontrar en el guión de prácticas y podemos ver que para un cateto de longitud 1 y otro cateto de longitud 5, el resultado es 5.09902, como efectivamente nos indica la tabla. Puedes seguir haciendo pruebas, forzando, para ver qué ocurre cuando, por ejemplo, decimos que tenemos un triángulo degenerado de longitud 0 un cateto, longitud 0 otro cateto, la hipotenusa vale 0. Bueno, no sé, un problema un poco absurdo, pero vemos que el resultado es coherente con los datos introducidos. Podemos llegar incluso a probar otros valores. Por ejemplo, si le decimos la longitud es menos 1 y la longitud es menos 5, vemos que sorpresivamente el programa no protesta y nos da un resultado que debemos interpretar. Bien, recuerde que después de todo la solución se calcula utilizando la suma de los cuadrados de ambos catetos, o sea, menos 1 al cuadrado pasa a ser positivo, menos 5 al cuadrado pasa a ser positivo, con lo cual realmente estamos utilizando
En fin, el resultado es igual a que si lo hubiéramos ejecutado como hicimos anteriormente con longitudes 1 y 5. Esto habría que controlarlo porque efectivamente no deberíamos permitir que cuando se reciba un dato negativo el programa continúe su ejecución, sino que debería volver a pedir la longitud del cateto. Pero hasta que no veamos el tema 2 no podremos avanzar en este punto. Así que deberemos asumir que por ahora es un problema que no podemos controlar. ¿Qué ocurre si cuando el programa nos pide la longitud del primer cateto, en lugar de introducir un número, introducimos una cadena de caracteres como esta? Pues observe. Ahora sí que es verdad que el programa se comporta de una manera, por decirlo de alguna forma simple, incontrolada. Yo escribo 1 y no me pide la longitud del segundo cateto y me dice que la longitud vale 0. Algo así como que hubiera interpretado que el primer valor es 0, el segundo valor ni siquiera me lo pide, lo interpretaría como 0 y finalmente calcula la hipotenusa. Puede entender que tampoco es un resultado correcto, no deberíamos permitir que el programa avanzara a partir de esta primera lectura, pero, vuelvo a repetir, de momento va a ser un tema que no podemos controlar y tendremos que esperar hasta tener más conocimientos. En cualquier caso, observe que el programa avanza y termina, supuestamente devolviendo un valor 0, o sea, el programa termina y no provoca ningún error en tiempo de ejecución. Simplemente hay un error lógico porque evidentemente los datos de entrada son incorrectos. Vamos a ver algún error de compilación. Un error de compilación muy común consiste en olvidar en algún momento el punto y coma. Por ejemplo, este de aquí. No terminamos esta instrucción de declaración con un punto y coma y ahora vamos a decirle que compile, simplemente que compile, y ya nos damos cuenta de que algo ha pasado. Bien, en primer lugar, nos damos cuenta de que aparece una línea con un fondo rojo. Voy a volver a provocar el mismo error, perdón. Voy a volver a provocar el mismo error. Aquí está. Y en este caso, observe que la línea marcada es la línea 28. Sin embargo, a simple vista, la línea 28 parece correcta. Estamos declarando un dato llamado IP de tipo doble. Si queremos saber por qué el compilador nos está indicando que hay algún problema, tendremos que leer en los mensajes que nos da el compilador. Aquí lo tenemos, compilador, e interpretar los mensajes recibidos. Bien, en primer lugar, observe que todos los mensajes vienen a partir del mismo fichero y vamos a interpretarlos. Observe que aparecen 3 mensajes a partir de 3 números de línea distintos, 28, 35 y 40, y nos dice en qué columna empieza el problema. Pero bueno, en cualquier caso lo tenemos marcado aquí. Si leemos, nos dice que la función main, el primer error que se detecta es que espera un inicializador antes de la palabra doble. Bueno, realmente nos dice que acaba de leer esta palabra doble y no la esperaba. Esperaba algo antes de esta palabra. Bien, por lo tanto, si tenemos en cuenta que esto es un comentario y el comentario no es tratado por el compilador, realmente es como si tuviéramos esta situación. O sea que entre el número 2 y doble esperaba algo. Bien, realmente con poner un punto y coma hubiera sido suficiente. Sin embargo, si leemos el mensaje de forma estricta, nos dice que esperaba un inicializador. Bueno, realmente lo que nos quiere decir, bueno, si pusiéramos el punto y coma, evidentemente el problema queda resuelto. Aquí lo vemos sin más. No obstante, también podríamos haberle dicho que, además de declarar el dato lado 2 de tipo doble, le podemos decir de forma explícita que su valor es 5. De esa forma declaramos el dato y le damos un valor inicial. Si ahora compilamos, ya no hay error. Bien, pues a esto es a lo que se refería el mensaje anterior diciendo que se esperaba un inicializador antes de doble. Pero
Sin embargo, no debe tampoco aferrarse a la literalidad del mensaje de error, porque ya hemos visto que simplemente con poner el punto y coma es más que suficiente. De hecho, seguramente es lo que pretendíamos hacer, poner el punto y coma, y no inicializar la variable. Con lo cual, el primer punto que debe tener en cuenta y es que después de leer el mensaje de error debe interpretarlo, pero tampoco debe aferrarse a intentar solucionarlo de acuerdo a la literalidad del mensaje. Veamos nuevos mensajes de error que pudieran producirse. Por ejemplo, es bastante común olvidar o escribir mal, por ejemplo, la palabra cout y ponemos solamente could. Si ahora compilamos este código, observamos que el mensaje de error que nos dice es el siguiente: could no fue declarado en este ámbito. No nos dice que no nos dice que está mal escrito, no, realmente el compilador no puede interpretar lo que nosotros queremos hacer. Simplemente nos dice que estamos utilizando algo que se llama could que no está declarado. La solución, evidentemente, es escribirlo correctamente. En este caso sería bastante sencillo darnos cuenta. Bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no hacemos el include de este fichero? Hago un control Z para dejarlo como estaba, vale. Y simplemente vamos a comentar esta línea, no hace falta más, al comentarlas como si no existiera. Y ahora cuando compilamos podemos observar que el compilador nos dice que ni cout, ni cein, ni nl han sido declarados. Observe como cada vez que yo pincho en una línea de error se ilumina la línea del editor a la que hace referencia. Eso nos da una idea que cout, cein y nl son elementos que están declarados dentro de IOStream. Claro, porque en el momento que IOStream vuelve a estar disponible a la hora de la compilación y todo lo que he declarado dentro de él está disponible, es conocido, si volvemos a compilar, pues no tenemos más errores. Revise los apuntes, revise el vídeo en el que explicamos este programa, y puede confirmar que efectivamente cout, cein son recursos que están declarados en IOStream. Otros errores que podemos cometer sin ser conscientes de ello puede ser olvidarnos algunas comillas, por ejemplo, cerrar estas comillas. Bien, en primer lugar, si cerramos esas comillas, podríamos darnos cuenta de que el punto y coma aparece en un color distinto al otro punto y coma. Eso indica que este punto y coma se considera parte del literal. Si intentamos compilar este programa, fíjense la cantidad de errores que se desencadenan. Nos asustamos pensando que hemos hecho tenemos un grandísimo problema porque tenemos muchos errores, pero nada más lejos de la realidad. Lo único que tenemos que hacer es resolver los problemas que aparecen desde el principio hasta el final. No empezar a solucionarlos de forma aleatoria porque nunca no lo conseguiremos. Así que en la lista de errores localizamos el primero de ellos, que nos dice no encuentro el carácter comillas terminador, con lo cual evidentemente si tengo uno inicial y no tengo el final, digo, pues ya está, se soluciona, se escribe, se recompila y todos esos errores que aparecían ya desaparecen. Así que en un caso como este donde hay muchos errores, siempre hay que solucionarlos desde el primero hasta el último. Otros errores son más difíciles de controlar y son los errores lógicos, como comenté anteriormente. Por ejemplo, observe esta expresión donde se calcula el cuadrado del lado 1 y se suma al cuadrado del lado 2. Imagínese que se confunde y escribiera esta expresión. Cuando este programa se ejecuta, no va a dar ningún mensaje de error, se va a ejecutar correctamente, aunque evidentemente el resultado obtenido será incorrecto. Esto es un error lógico, de manera que el resultado, como puede ver, no es el esperado, pero no va a haber ningún error que le indique que hay algo equivocado en esta expresión. La experiencia le dirá cómo solucionar este tipo de problemas.